Bienvenidos a la presentación del método de selección de materiales con el uso del análisis de fallas. Estaremos exponiendo este tema Emanuel Gómez, Elian Rosario y su servidor José Soler. Empecemos sabiendo qué es una falla. Y es importante saber que cuando el componente está bajo una condición, es decir, el material está bajo una condición en la que no puede cumplir con la función para la cual fue diseñado, nos encontramos con una falla. Y este siempre es un evento indeseado en la industria, ya que trae como principales consecuencias daños en equipos y sistemas, disminución o detención de producción y pérdidas económicas asociadas a estos, además de poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. La importancia del análisis de fallas radica en determinar el origen o causas que generaron la falla con el fin de tomar las medidas necesarias para prevenir nuevamente su ocurrencia. El análisis de una falla de una pieza puede ocurrir por uno o más mecanismos, incluyendo daño de superficies, tales como corrosión o desgaste, deformación elástica o plástica y fractura. Las causas de fallas en materiales incluyen muchos factores, los cuales pueden presentarse incluso como interacción entre estos, entre los cuales se encuentran deficiencia de diseño, deficiencia en la selección de materiales, deficiencia en el procesamiento y fabricación de los materiales, imperfección en los materiales, control de calidad deficiente, condiciones de servicio inapropiada. Para eso entonces utilizamos métodos de análisis de fallas, entre ellos el AMEF, el análisis del modo y efecto de fallas, también conocido como FMA por sus siglas en inglés. Esta metodología se creó con el propósito de evaluar la confiabilidad de los equipos, en la medida en que determina los efectos de la falla de los mismos. Es un procedimiento que permite identificar fallas en productos, procesos y sistemas, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación, para de esta forma evitar su ocurrencia y tener un método documentado de prevención. El AMEF, aplicado a materiales, que es lo que más nos interesa, sirve como herramienta predictiva para detectar posibles fallas en el diseño, aumentando las probabilidades de anticiparse a los efectos que pueden llegar a tener en el usuario o en el proceso de producción. Hablemos entonces de los pasos que se requieren para aplicar este sistema. Lo primero es determinar el producto a analizar. Segundo, formar un equipo de trabajo, ya que para aplicar este sistema se debe contar con un grupo de personas capacitado y con experiencias en el análisis de falla de los materiales, ya que el mismo determinará el modo de fallo, evaluará su riesgo y tomará las medidas necesarias para aplicar al análisis. Listar las partes del sistema, analizar o requisitos del diseño, escribir la función del componente o requisito del material, determinar los posibles modos de falla de cada requisito o elemento según las funciones presentadas en el paso anterior, que un modo de falla, para conocer, es el cómo un componente puede fallar al tratar de cumplir con sus requisitos. Después, listar los efectos de cada modo de falla determinado, que es el resultado de un modo de fallo en función del material. Asignar el grado de severidad y grado de ocurrencia de cada efecto, utilizando escala de 1 al 10 para la severidad, 1 siendo consecuencia sin efecto y el 10 una consecuencia bastante grave. E índices basados en probabilidad de fallas, por ejemplo, en tantos por pieza para la ocurrencia. Describir si existen controles de prevención y detección es el octavo paso. Noveno, asignar el grado de detección de cada modo de falla, utilizando una escala del 1 al 10 también. Entre mayor sea la posibilidad de detectar la falla, pues menor será la calificación. Se calcula como décimo paso el NPR, el número prioritario de riesgo de cada efecto, que básicamente es el producto de multiplicar la ocurrencia, la severidad y la detección, que son factores que antes hemos asignado. Priorizar los modos de fallas con el NPR de mayor a menor. Y es importante conocer que con un NPR mayor a 100 es un claro ejemplo de que deben implementarse acciones de prevención o corrección. Por onceavo paso, se toman acciones para eliminar o reducir el riesgo de modo de falla. Se establece un plan de acción para mitigar el riesgo. Y por último, después que se ejecute el plan de trabajo, pues se calcula el nuevo RPN y se verifica si aún hay modo de fallas con ese RPN alto. Conociendo que hay varias metodologías a seguir para realizar una selección de materiales o para analizar las fallas, pues, tenemos la comparación entre metodologías. En un primer lugar, la metodología de análisis de modo de fallas y efectos y la metodología de Ashby. Tenemos que el análisis de modo de fallas y efectos es un método inductivo, por lo que pasa de lo particular a lo general. La metodología de Ashby, siguiendo los pasos secuenciales que se muestran en pantalla, traducción, filtrado, ranqueo, documentación y selección final, es un método deductivo, es una forma de razonar y explicar la realidad partiendo de lo general a lo particular.
Estos dos métodos tienen una diferencia en el objetivo, ya que uno busca las fallas del material presente y el otro lo que busca es seleccionar un nuevo material mejorando algunas de las cualidades del anterior. En el uso, dígase, en qué momento se va a utilizar cada uno, el análisis de modo de falla y efecto es al presentarse cambios en el sistema, proceso o diseño, ya dígase un cambio muy grande y por lo cual requiere una actualización. En la metodología de Ashby se puede ejecutar cada vez que se quiera mejorar la estructura actual. Los valores que se van a presentar en estos análisis para el primero es un grupo de datos tabulados y divididos por probabilidad de ocurrencia, severidad y detección, mientras que en el otro análisis tenemos que dependen de la parte de la traducción, el paso de traducción. Pasando a otro método, que digas el método de análisis del árbol de fallos. Este método es un método deductivo como el de Ashby, que tiene un enfoque descendiente, de arriba hacia abajo, que busca la causa originaria que da lugar a las demás causas superficiales, en contraparte a la del de modo de falla y efecto. Entonces tenemos que una de las diferencias es en el enfoque de cada uno, ya que el análisis de modo de falla y efecto cataloga los fallos de cada componente y no analiza fallos múltiples, mientras que el otro analiza todo el sistema y demuestra la interacción de varios componentes unos con otros. En el alcance de cada uno, el análisis de árbol considera los eventos externos, mientras que el otro no. Tenemos que el análisis de modo de falla y efecto no considera modos de fallos inesperados, mientras que el análisis de fallo de árbol este considera fallos totales, por lo que no considera fallos parciales como tal. Y en la actualización de cada uno, el método de fallas y efectos es más complejo de mantener al día por la extensión que requiere. Tenemos un ejemplo de aplicación de este análisis y para esto vamos a utilizar un lapicero marca I, por lo que estaremos analizando varias secciones. Entonces, en primer lugar, tenemos la plantilla para el análisis. Esto dependerá el lugar el cual esté realizando el análisis, pero para el ejemplo tomaremos esta que es más estandarizada. Tenemos en un primer lugar el tipo, o sea, en la primera parte tenemos qué tipo de AMER es, el lugar, fecha, objeto de análisis, área responsable, dueño del proceso, entre los encargados. Entonces tenemos que la columna ítem se realiza por numeración o por el nombre y va a depender de qué forma enumere o nombre la institución esta parte. En la columna de operación es la función que realiza el objeto evaluado. Para el ejemplo, vamos a tomar la tapa, el cuerpo y la tinta como tal. Entonces, en la tapa, la operación que realiza es evitar que se seque la tinta, el cuerpo es asegurar el agarre para el uso y la tinta es lo que permite en sí la escritura. El modo de falla potencial, como ya se dijo, es la manera en la que el objeto no cumple con sus requisitos. Entonces, para el ejemplo, pasamos a que la tapa pueda presentar una ruptura, el cuerpo lo mismo, una ruptura por caída, y la tinta que se seque. Bien, continuando con el ejemplo planteado, podemos ver aquí cómo se han llenado las primeras tres columnas de la tabla correspondientes a ítem, operación y modo de falla potencial. Ahora, para nuestros fines, deseamos llegar a la parte de NPR. Sin embargo, para ello debemos todavía llenar el resto que tenemos. Los efectos potenciales de falla, que es la consecuencia principal al momento de que ocurra la falla. Entonces, las causas potenciales es por qué se provoca la falla o cuál es la causa más común por la que la falla se provocaría. Y por último, el control actual que vendría siendo qué se está realizando en este momento para evitar o disminuir la ocurrencia de la falla. Los tres parámetros que nos quedarían serían la severidad, que es qué tan grave o qué tanto afecta esta falla
a la consecución a la finalidad del objeto. Entonces, con una escala de 1 al 10, donde 1 es ninguno y 10 es que es peligroso, ya que ocurre sin aviso alguno. Tenemos la calificación y llenando la parte de efectos potenciales. El índice de ocurrencia, que es qué tan frecuente ocurre la falla, podemos ver acá cómo se plantea en términos de probabilidad, 1 sobre 1.005.000 como la menor y 1 sobre 2 como una probabilidad extremadamente alta. Continuando el llenado, en complemento con las causas potenciales de falla, como el mal uso del ítem por acción del operario, la caída en caso del cuerpo y por último la exposición prolongada por parte de la tinta, con sus respectivos índices. Y por último tenemos la detección, que hace referencia a qué tan probable o cómo se detecta la falla, qué tan fácil es detectarla, siendo 1 casi seguro de ser detectado, que se detecta el 99,5% de las ocasiones, y 10 como improbable, que es menos del 40% de las fallas son detectadas al momento de ocurrir. Entonces, por último, tenemos acá la tabla llena de manera total, con los valores colocados de manera arbitraria en función de las escalas anteriormente propuestas. Entonces, por último, calculamos el índice de NPR, que no es más que multiplicar los valores de severidad por ocurrencia por detección. Entonces, aquí podemos ver cómo de los 3 valores tenemos 2 valores por encima de 100, que son en los cuales nos debemos enfocar a la hora de diseñar el objeto, el lapicero. Entonces, este método ofrece múltiples ventajas, como el hecho de que ayuda al analista a analizar objetivamente los requerimientos de diseño y observar las compensaciones. Aumenta la probabilidad que los modos de fallas potenciales y sus efectos estén considerados en el proceso de diseño y o desarrollo, ya que esto involucra un poco el intelecto, el talento del equipo mientras más causas salgan, mientras más fallos se detecten en el principio, mejor va a funcionar este método, porque este método, mientras más posibles fallos recoge, es más eficaz. Entonces, una MEF de diseño provee de las bases para identificar una falla de causa raíz y desarrollar acciones correctivas y efectivas para poder resolverse. Tenemos también que actúa como una valiosa referencia de solución de problemas cuando se analizan futuros problemas de campo, es decir, que nos permite ver más allá. Tenemos también que proporciona una información adicional para ayudar en la planeación de problemas de pruebas concienzudos y eficientes. Tenemos también que desarrolla una lista de modos de fallas potenciales, clasificados conforme a su probable efecto sobre el cliente. Entonces nos permite esto priorizar los modos de falla en función de cómo vayan a afectar a las personas para las cuales es diseñado el objeto. Entonces, también otorga un formato documentado abierto para recomendar acciones que reduzcan el riesgo para hacer el seguimiento de ellas. Y por último, tenemos que detectar fallas en donde son necesarias características de autocorrección o de leve protección. Pero así como encontramos un gran conjunto de ventajas, también este método tiene sus puntos débiles o desventajas, entre las cuales podemos enumerar que realmente algunas versiones de este método, ya que como vimos anteriormente, tiene múltiples versiones como de proceso, de diseño o de sistema. Entonces tenemos que algunas versiones no tienen ningún vínculo entre ellos que permite pasar por alto algunos modos de falla. Quiere decir que como las diferentes versiones son muy distintas, puede ser que entre distintas versiones haya algún enfoque que no se tome en cuenta, por tanto, el análisis no sea del todo objetivo, del todo correcto. Entonces, tenemos también que la multiplicación de los números de severidad, ocurrencia y detección, es decir, al momento de encontrar el índice, causa la generación de falsos números de prioridad de riesgo. Esto depende bastante del equipo de proyecto. Entonces, hablando del equipo, tenemos que una de las desventajas es que para que el método sea altamente eficiente requiere que el equipo sea eficiente también.
Es decir, que mientras más eficiente es el equipo, más eficiente es el método, por lo que realmente está sujeto a cómo el equipo está preparado para realizar el análisis. Tenemos que los miembros de un equipo pasan mucho tiempo debatiendo sobre los rankings y recopilando detalles. Y por último, tenemos resaltando la causa número uno de que las versiones no tienen vínculo entre ellas. Entonces, antes de concluir, debemos enumerar o debemos hablar acerca de la teoría de fallas, la cual es fundamental a la hora de realizar el análisis enfocado a la selección de materiales, en el cual se clasifican las fallas en tres tipos. Las fallas iniciales, las cuales ocurren en la etapa temprana de diseño del producto, que son, entre otras causas, por errores al momento de diseño, por probabilidad aleatoria y diversas otras causas. Pero luego de haber pasado la etapa inicial del producto, tenemos las fallas normales, las cuales ocurren a una frecuencia muchísimo menor, ya que se deben a factores aleatorios, debido a que en teoría ya se ha realizado el análisis y lo que se espera es un número X de falla por el factor aleatorio que muchas veces no se puede controlar. Y por último tenemos las fallas de desgaste que ocurren a lo largo del tiempo y se van prolongando debido a que mientras más tiempo tiene el objeto en funcionamiento, menor va siendo su vida útil hasta que el objeto falla totalmente. Entonces, esto se puede resumir en la llamada curva de bañera, como podemos ver que en el valor lambda, que es la tasa de fallos, en los fallos infantiles empieza con un número muy alto, pero mientras se van haciendo los ajustes, se va reduciendo a los fallos normales, los cuales tienen una tasa de fallo pequeña, ya que son los factores aleatorios, es debido a factores aleatorios. Y por último, mientras más se va prolongando el tiempo, podemos ver que la tasa va aumentando debido al desgaste por uso. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su tiempo y habernos escuchado. Estas son nuestras referencias bibliográficas.